El tema es el siguiente: los medios en la dictadura tuvieron un rol de fuerte apoyo al gobierno de la dictadura. Lo otro que quiero decir es porque hay una lectura que decían, incluso desde cuando hace un informe la Sociedad Interamericana de Prensa, así, pero en el momento de la dictadura, que dice que hay como mucho miedo en las grabaciones, miedo por parte de los periodistas y hay mucha autocensura en la dictadura. Lo cual nos trae un panorama donde hay como diarios que no cuentan cosas porque tienen miedo. Pero en realidad lo que sucede en la dictadura es que los grandes medios, sobre todo Clarín, La Nación, algunos que ahora no tienen tanta relevancia, pero en ese momento lo tenían, como La Prensa y La Razón, los dos diarios que en ese momento eran diarios similares a Clarín y La Nación en términos de entidad y demás, lo que hicieron fue un apoyo explícito al golpe y a toda la política de represión. Acá hay un libro que, creo que debe estar en la biblioteca, este libro ya decíamos ayer, un libro chiquito como verán, que lo que hace es recopilar todos los diarios, todos no, pero algunos de una selección de tapas y de diarios de la dictadura, y hace un análisis de esto y muestra cómo fue la complicidad de los grandes medios con el golpe de Estado y posterior al golpe de Estado, ¿sí? Voy a mostrar algunas cosas de este libro. Lo que tiene este libro también es que empieza antes de la dictadura, entonces se ve cómo también los medios fueron preparando el terreno para el golpe, ¿no? Esto estamos hablando de los grandes medios de comunicación. Después hay algunos casos, para decir, que son como más casos individuales, que son más donde sí hubo resistencia a la dictadura, donde son excepciones a esto que les estoy contando, ¿no? Pero por ejemplo, no sé, la tapa de La Nación del día, pero la tapa de La Nación del día del golpe es: las Fuerzas Armadas asumen el poder. Y después un giro muy de época dice: detúvose a la presidenta. Así que en ese momento vicepresidente y no. Parecidos eran militantes políticos, trabajadores, estudiantes, intelectuales, todos los que los militares consideraran subversivos o peligrosos. Por eso fueron desaparecidos, pues se los consideraba enemigos dentro de la lógica de una guerra que pensaron los militares, que era una guerra que ellos llamaban sucia, y en función de eso es que a los que consideraban peligrosos o subversivos los secuestraban, los torturaban para obtener información y para quebrarlos psicológica y físicamente, y finalmente los asesinaban, tirándolos, por ejemplo, al río de la Plata o enterrándolos en fosas comunes para que no quedaran rastro de los crímenes. Bueno, los organismos de derechos humanos, como los movimientos sindicales y los partidos políticos, fijan el número de desaparecidos en los 30.000 desaparecidos. Bueno, en realidad lo que nos veían, hubo una condena fuerte internacional con respecto a que se sabía que en la Argentina se violaba sistemáticamente los derechos humanos. Inclusive la Convención Interamericana de Derechos Humanos manda una comitiva, y en uno de los centros de detención más emblemáticos y de más dolor, que fue en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, lo que se hace es, se hacen un par de reformas para que esta comisión interna de derechos humanos recorriera y que viera los testimonios de los desaparecidos
que no coincidieran con el lugar donde estaban, que es, por ejemplo, cambiar un ascensor o, por ejemplo, eliminar una escalera. En el caso, la dictadura cívico-militar del 76 al 83 lo que hace es organiza el mundial. En este mundial varias de las comitivas, algunas ni siquiera vinieron y otras, en el caso de Holanda, no presentaban a sus mejores jugadores, ni siquiera fueron a recibir la medalla del subcampeonato. Y una muy fuerte condena de los países europeos y, repito, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se sabía de la violación sistemática, lo que pasa que la presión de los organismos internacionales, a partir de que esas agrupaciones como las Madres de Plaza de Mayo, también hicieron varias recorridas en París, en Francia, también esto de, por el estado de sitio, las madres no estar en un lugar detenidas, sino de estar permanentemente recorriendo todos los jueves, como se sigue recorriendo el día de hoy. Bueno, después la democracia, en realidad la recuperación de la democracia efectivamente o en forma fáctica se produce. Las elecciones son el 30 de octubre del 83, Alfonsín asume el 10 de diciembre del 83, la fórmula de Alfonsín Víctor Martínez. Veníamos de una cruenta dictadura cívico-militar del 76 al 83, con un proyecto disciplinador, con un proyecto de desindustrialización, de venta al capital extranjero, de la intromisión del capital extranjero. Y un poco lo que va a hacer Alfonsín en el 83 es abrir la posibilidad a esta recuperación de la democracia, a una primera parte del gobierno de una cierta, digamos, entre comillas, redistribución. Primero había que curar las heridas producidas en estos 7 años de dictadura, de terrorismo de Estado. Lo primero que plantea es la recuperación a partir de la democracia de ciertos valores que se habían perdido entre la sociedad. Se hace como punto principal en materia de derechos humanos el juicio a las juntas, que en realidad en América Latina Argentina fueron los únicos, el país fue el único en hacer un revisionismo y mandar a juicio y apresar, mandar presos a la cúpula de los militares, así como la de los grupos que participaron tanto de Montoneros y de ERP en lo que fueron estos años. Alfonsín tuvo una primera parte económica bastante buena bajo Grispum, pero después ya la situación se empieza a complicar con el Plan Austral, con su rol como ministro de Economía, con el levantamiento de las cara pintadas, con las reivindicaciones de estos algunos héroes y veteranos de Malvinas y otros no, que lo que generaron en la Semana Santa del 87 fue un levantamiento, una especie de levantamiento militar, en donde ahí se cree, cuando Alfonsín vuela a Campo de Mayo, se cree que lo que se negoció un poco para extrabar esta situación fueron las leyes de punto final y evidencia de vida, luego complementadas con el indulto del año 91 del menemismo, que libera a todos, tanto a la cúpula militar enjuiciada en este juicio de las juntas, como a la cúpula de las agrupaciones de ERP y Montoneros. Alfonsín termina no de la mejor manera en el año 89 con un pico altísimo de inflación, una hiperinflación casi del 400%, además de los 13 paros generales que tuvo que soportar de la CGT de Ubaldini, referente del gremio de los cerveceros, ¿sí? Y lo que va a pasar es, tiene que dejar apresuradamente el gobierno en julio del 89 por los saqueos organizados, se cree, por el partido peronista, por el PJ de la provincia de Buenos Aires, un partido peronista que le fue bastante adverso, que en las internas se había impuesto la fórmula de Menem Dualde sobre Cafiero, que luego Cafiero va a terminar siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y lo que va a hacer el menemismo en esta primera etapa, en el año 90, entre el año 89 al 92, con Herman González, ministro de Economía, el 28 de diciembre del 89 va a ser una toma compulsiva de los plazos fijos por la entrega del Plan Bonex, y va a terminar de alguna manera generando en el año 92 lo que va a ser la ley de convertibilidad, con Domingo Cavallo, que era ex canciller, como ministro de Economía, una ley que lo que permitió fue de alguna manera generar este falso 1 a 1, este falso $1 1 peso, que terminó de alguna manera enajenando los bienes del Estado, pero una ola de privatizaciones, un Estado neoliberal que lo que hizo fue achicar el Estado y dejar al Estado como un gerenciador. Se priorizaron las relaciones carnales con Estados Unidos
Y a partir de ahí, de generar las relaciones carnales con Estados Unidos, lo que se hizo fue participar activamente en política internacional ligado a los intereses americanos, y esto lo que propició rápidamente fue que el 17 de marzo del 92 y el 18 de julio del 94, dos de los atentados más crueles, o los atentados más crueles y cruentos de la historia argentina, que fueron la voladura de la Embajada de Israel y la voladura de la AMIA, o sea, Asociación Mutual Israelita-Argentina, todavía impunes al día de hoy. Menem va a ser reelecto en el año 95, propicia a partir del Pacto de Olivos con Alfonsín la posibilidad de la creación del Consejo de la Magistratura, la posibilidad de una reelección, bueno, a partir de ahora el presidente puede ser reelecto una sola vez con mandato de 4 años, y va a permitirse que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se constituya en eso, una ciudad autónoma, y en vez de intendente haya un jefe electo, más allá de lo que dije del Consejo de la Magistratura. Y luego, en la segunda etapa del gobierno de Menem, esta transición 95-99, lo que va a hacerse es, bueno, priorizar los intereses de vuelta de la clase media, $1, $1, la estatización, la privatización de los servicios públicos, y de alguna manera el achicamiento y el progresivo neoliberalismo. En el año 99, una alianza formada por el Partido Radical y partidos de izquierda, el socialismo en realidad y el Frente Grande, lo que va a hacer es formar esta alianza que va a terminar imponiéndose en las elecciones del 99, y se impone la fórmula de la Rúa Chacho Álvarez. Bueno, va a venir la ley de flexibilización laboral, la ley Banelco, Chacho Álvarez renunciando, el plan de Machinea, el blindaje, el megacanje, y bueno, Machinea va a ser reemplazado por Cavallo. La situación económica ya era bastante acuciante, y el 19-20 de diciembre del 2001 se producen las rebeliones populares, por las cuales va a generar la renuncia de la Rúa, y ahí viene la sucesión o la sucesiva, digamos, los distintos presidentes, que fueron 5, primero fue Puerta, Camaño, Rodríguez Sá, sí, el 28 de diciembre renuncia y asume Duhalde como presidente interino, hasta que, bueno, lo que va a hacer Duhalde con Labaña como ministro